Leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el verso número 12. San Juan, capítulo 8, verso 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús habla aquí de la luz y las tinieblas. Y algo más que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando miraba este verso recordaba, hemos estado hablando durante algunos domingos también del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, de su salida, de los milagros del Mar Rojo. Y recordé al pueblo de Israel en Egipto, en la 9ª plaga. El país estaba todo en terrible oscuridad, pero había luz en todas las casas de los hijos de Dios. La Biblia dice en cuanto a eso: hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Nadie vio a su prójimo, ni se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo lo veía como una profecía de lo que ocurriría más adelante cuando Jesús vino a la tierra. Porque así como en esos momentos en Egipto, nuestro mundo, nuestro pobre mundo, está viviendo un tiempo de una terrible oscuridad. Pero como en aquel tiempo, los hijos de luz, de Dios, tenemos luz. El mundo vive en terrible oscuridad, pero los hijos de Dios tenemos luz, la luz de Jesús. Él era la luz que vino al mundo profetizada cientos de años antes, por ejemplo, por el profeta Isaías, cuando dice: yo te convertiré en luz de las naciones del mundo, para que también a ellas les lleves mi salvación. También escribe: y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, escribe, lo leemos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Más adelante dice: gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Y ahora, hermanos, al Jesús irse de la tierra, al dejar este lugar y volver al lugar donde estaba al lado del Padre y de allí interceder por cada uno de nosotros, Él nos dejó a nosotros, sus hijos y hijas, la iglesia de Cristo, nos dejó para nosotros ser luces que resplandezcan en medio de la oscuridad de este mundo. Luces que resplandezcan a través de nuestras vidas y a través de nuestras obras. Pero hoy quiero detenerme por algunos minutos en una parte fundamental del texto que leímos en Juan 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y me quiero detener en esa pequeña frase: el que me sigue. Porque no cualquiera andará en la luz. No alcanza ni con conocimiento, aunque el conocimiento es bueno y es necesario. Tampoco alcanza con estar en la iglesia y venir todos los domingos, aunque eso es bueno. Es bueno congregarse como iglesia y es bueno tener esos momentos de comunión.
pero no alcanza. Tampoco alcanza con servir a la iglesia, en la iglesia o a nuestro prójimo. Solo andará en la luz. Solo tendrá la vida eterna asegurada aquel que sigue a Jesús, con todo lo que eso equivale. Porque seguir a Jesús, por un lado, nos llena el corazón de alegría, porque seguir a Jesús nos da pleno sentido a nuestra existencia. Pero iglesia, amados hermanos y amigos, seguir a Jesús también significa renuncia. Seguir a Jesús, repito, también significa renuncia. Significa ir en contra de la corriente de muchas cosas en el mundo, en la sociedad que vivimos, que están lejos, que están fuera de la voluntad de Dios y están fuera de su palabra. Jesús dice algo que para mí es tremendo. En Juan, el capítulo 12, el versículo 26, dice: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y entonces dice: a quien me sirva, mi Padre le honrará. Habla de seguir y de servir a Jesús. Pero dice algo que cuando lo leía me parecía increíble, imposible. Mi Padre le honrará. Y yo leía este texto y decía: Señor, a mí el Padre me honrará. Porque ¿quién soy yo para que Dios me honre? Hermano y hermana, ¿quiénes somos nosotros para ser honrados por Dios? Pobres pecadores que vivíamos lejos de Dios. Pobres pecadores que, como dice la Biblia, éramos enemigos de Dios. Que fuimos rescatados, como cantábamos, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero es lo que dice Jesús. Si vamos a conseguir las riquezas de Dios, si vamos a conseguir los beneficios de Dios, si vamos a conseguir las promesas de Dios, tenemos que seguir a Jesús con todo lo que eso equivale. La Biblia nos relata la historia del hijo pródigo, aquel joven que, teniendo todo en su casa, dejó de seguir al Padre, se fue detrás de sus propios deseos, sus propios caminos, su propia voluntad. Y dice la Biblia que le fue tan mal que llegó un momento que hasta deseaba comer la comida de los cerdos que estaba cuidando. Y uno se pregunta: ¿y por qué pasó tanta necesidad este joven? Él no podía utilizar ni la riqueza, ni los beneficios, ni nada de todo lo que el Padre tenía. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir al Padre, estaba viviendo lejos. Se había apartado del Padre siguiendo sus propios caminos, siguiendo su propia voluntad. Pero gracias a Dios que esa historia no termina ahí, sino que él reacciona, vuelve arrepentido al Padre, le pide perdón y es perdonado. Porque así es nuestro Dios. Aleluya. Así es nuestro Dios. Un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia. Un Dios perdonador. Y pensaba hoy de mañana, cuando estaba repasando el mensaje, pensaba en ese coro que tanto me gusta: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Aleluya. Y Jesús comienza su ministerio. Y vamos al libro de Mateo, el capítulo 4. Jesús comienza su ministerio, capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Leemos desde el 18 hasta el 22. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos,
Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. La enseñanza de estos textos puede ser mucha, pero la enseñanza que yo quiero dejar, que me llegó a mí, es que dejaron el pasado atrás y siguieron a Jesús por donde Él iba. Vivían en la oscuridad, pero siguieron la luz. En el capítulo 9 vemos otro caso. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó enseguida y lo siguió. Mateo no era un hombre querido, más bien era un hombre odiado por la sociedad. Para muchos era un traidor, era un judío al servicio de Roma, recaudando impuestos de su propio pueblo. Pero Jesús lo llamó. Jesús lo llamó para seguirle, y él enseguida dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Se convirtió en un fiel discípulo del Señor y comenzó a vivir una nueva vida. Y yo veo dos cosas. En primer lugar, para seguir a Jesús hay que renunciar a muchas cosas. Repito, para seguir a Jesús hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a la amistad con el mundo, hay que renunciar a caminar en nuestros propios caminos. Pero en segundo lugar, yo veo también que Jesús no ve nuestro pasado cuando Él nos llama. Él nos llama a seguirle, sin importarle cuál ha sido nuestro pasado. Por un lado estaban los pescadores, estaban haciendo un buen trabajo, pero por otro lado estaba Mateo, ese hombre que nadie quería porque le estaba cobrando impuestos a su propio pueblo. Jesús no ve nuestro pasado cuando Él nos llama a seguirle. Y somos nosotros los que tenemos que contestar. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. El futuro del ser humano depende de la respuesta al llamado de Jesús. Estos discípulos que hablamos, cuando Él los llama, o no eran discípulos, se convirtieron en discípulos cuando se decidieron a responder al llamado de Jesús, dejar todo lo que estaban haciendo y se dispusieron a seguir al Maestro. Así que depende de nuestra respuesta al llamado de Jesús. Le podemos decir: sí, Señor, te seguiré, como lo vimos en estos hombres, pero también podemos decirle: no, Señor, cuesta mucho. Yo quiero seguir caminando en mi propio camino, como lo veremos ahora un poquito más adelante. Pero si queremos seguir en nuestros propios caminos, debemos saber lo que la Biblia dice. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. En el capítulo 16, seguimos en Mateo, el versículo 24, Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es un texto difícil para muchos, porque hay que crucificar la carne, porque hay que crucificar todos los deseos de nuestra carne, porque hay
que negar nuestro yo que quiere manejarnos, que quiere llevarnos a ser autosuficientes, o sea, no depender de nadie. Hay muchos seres humanos, especialmente en este tiempo, que no quieren depender de nadie. Yo dependo de mí, yo sé lo que hago, yo camino mi propio camino. Crucificar la carne significa dejar de ser autosuficientes. Significa dejar de complacer nuestros propios intereses. Hay una canción bien conocida, creo que es de Frank Sinatra, que lleva por título A mi manera, a mi manera. Pero hermanos y hermanas o amigos que me puedan estar viendo, si queremos seguir a Jesús, no podemos vivir a nuestra manera. No podemos vivir a nuestra manera. Tenemos que vivir a la manera de Jesús. Ayer leía en internet, dice, si pides, Señor, hágase tu voluntad. Yo pensaba cuántas veces nosotros le decimos al Señor, y a veces hasta sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Pero el que escribe esto dice, si pides, hágase tu voluntad, prepárate para que las cosas no salgan a tu manera. Si realmente le pides al Señor, hágase tu voluntad, prepárate, otra vez digo, para que las cosas no salgan a tu manera. Porque vivir a mi manera. Bueno, la Biblia dice que Dios vio que el corazón del hombre era de continuo mal. Y vivir a mi manera, en lugar de vivir a la manera de Jesús, me llevará a que la vida mía sea lo que Dios dice y lo que Dios vio en el corazón del ser humano. Y por eso, hermano y hermana, amigo que me ves, no podemos seguir viviendo a nuestra manera, sino como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca. En otras palabras, que yo me vaya haciendo cada vez más pequeño, que yo me vaya haciendo cada vez más invisible, mientras que Él, Jesús, que cantábamos tanto ahora, que Él pueda ir creciendo, que Él pueda ir desarrollándose en mí, que Él pueda ir mostrándose en mi vida y a través de mi vida. Que yo mengüe, pero que Él crezca. Que eso significa depender de Dios en todo y depender de su voluntad. Un ejemplo más encontramos, seguimos en Mateo, el capítulo 19, y leemos ahí desde el verso 20 al 22. Jesús se encuentra con un joven, dice que era un joven rico. Y entonces Jesús le dice los mandamientos, y el joven le dice, todos estos los he cumplido, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Y hermanos, la enseñanza de este texto ahora, podemos sacar muchas cosas de este texto, pero la enseñanza aquí no es dejar las riquezas, no es dejar las posesiones que Dios en su misericordia y amor nos haya podido dar. La enseñanza es estar dispuestos a dejar todo lo que Él nos pide para seguir a Jesús. Dejar todo lo que Él nos pide para seguir a Jesús. Aunque eso, para nuestra carne, para nuestro yo,
no sea nada fácil. Este joven era un religioso, un buen religioso se ve. Él conocía las Escrituras y de acuerdo a lo que leemos, él obedecía a las Escrituras. Él pensaba que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, él quería seguir a Jesús, pero lo quería seguir a su manera. Lo quería seguir a su manera. Seguir como estaba y simplemente seguir a Jesús. Y así, hermano y hermana, no podemos seguir ni podemos servir a Jesús. El apóstol Pablo lo dice bien claro: no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. No vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive a través de mí. Eso es vivir a la manera de Jesús. Y termino. Israel tuvo en su historia varios reyes. Algunos buenos, muy buenos, otros malos y muy malos. Pero la Biblia relata de uno, lo vamos a leer en Segunda Reyes, el capítulo 18. Está hablando del rey Ezequías. Y podemos leer desde el versículo 3, capítulo 18 de Segunda Reyes. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Aquí yo veo un rey que, al contrario de tantos otros reyes, estaba viviendo a la manera de Dios. Y entonces el resultado lo vemos en el versículo 7. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Y miraba otras versiones de este versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Otra versión: y le hizo prosperar en todo lo que emprendió. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Seguir a Jesús, vivir a su manera, ser fiel, es igual a éxito y es igual a bendición. Aleluya. Que nuestra decisión, la tuya y la mía, aunque conozcamos los mandamientos como el joven rico, aunque los conozcamos y querramos vivir, pero seguimos viviendo un poco a nuestra manera. Que nuestra decisión sea renunciar a todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir a Jesús hasta el final y seguirlo a su manera. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y vamos a terminar con una oración. Pero yo quiero que hagamos una oración cantada. ¿Dónde me va a acompañar con la guitarra, por favor? Y esta oración cantada creo que la vamos a ver ahí. Y sabes, yo quisiera decirte que solo la cantes si estás dispuesto. Porque esta canción, este coro dice: amarte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si estamos dispuestos a abandonar cualquier cosa del pasado y seguir a Jesús, no a nuestra manera, a su manera, te invito a estar de pie y vamos a terminar cantando esta canción.